El papel higiénico parece invisible. Está ahí, en una esquina del baño, esperando su momento sin pedir atención. Pero basta con estirar la mano y descubrir que no queda nada para que todo ese silencio se rompa. De pronto, un objeto barato se convierte en una emergencia doméstica. Y ahí aparece la pregunta incómoda. ¿Cómo puede algo tan básico haber tardado tanto en volverse normal? Porque la necesidad no nació con el rollo. La necesidad estaba ahí desde siempre. Lo que cambió fue el mundo alrededor, la forma de vivir, el baño, la idea de higiene, las fábricas capaces de producir millones de unidades iguales y también lo que la gente estaba dispuesta a comprar, guardar y mencionar en público sin ponerse rara. El papel higiénico no apareció porque un día la humanidad descubrió que limpiarse era buena idea. Eso ya lo sabía. Apareció cuando una necesidad antigua encontró una solución cómoda, barata, repetible y lo bastante discreta como para entrar en cualquier casa. Y eso es lo extraño. La historia del papel higiénico no empieza con papel. Empieza con todo lo que la gente usó antes de que existiera. Antes del rollo, no había una respuesta única. Había lugar, había costumbre, había clima y había lo que estuviera cerca. Si vivías cerca del agua, el agua podía ser la solución. Si tenías telas viejas, hojas, musgo o fibras vegetales, eso podía servir. Si estabas en una zona rural, incluso una mazorca seca podía terminar teniendo una segunda carrera bastante menos gloriosa. Y si estabas en el mundo grecorromano, la cosa podía ponerse más rara. Aparecen fragmentos de cerámica suavizados, conocidos como pezoi. También aparece la famosa esponja en un palo, asociada a las letrinas romanas, aunque los historiadores todavía discuten algunos detalles de su uso exacto. Lo importante es entender que, durante siglos, la higiene íntima no era un producto, era una improvisación. Usabas lo que tu mundo te daba, y ese mundo podía darte agua limpia, una tela suave o una piedra con bordes menos agresivos que las demás. Por eso el papel higiénico parece tan obvio solo ahora. Porque ya lo encontraste empaquetado, cortado, suave y listo. Pero durante la mayor parte de la historia, la pregunta era mucho más simple. ¿Qué tienes cerca que pueda funcionar? Y aquí viene lo raro. El papel sí existía. La humanidad ya sabía fabricarlo. Pero que algo exista no significa que todos puedan usarlo para lo mismo. Para encontrar uno de los primeros rastros importantes de papel usado con este propósito, hay que mirar hacia China. El papel higiénico moderno todavía estaba lejos, pero la idea ya había aparecido mucho antes de que el rollo existiera. China tenía una ventaja enorme. Sabía fabricar papel, y el papel no era cualquier material. Servía para escribir, administrar, registrar ideas, mover burocracia y dejar huella. Por eso resulta tan curioso que uno de los rastros más antiguos del papel usado para higiene aparezca casi de lado, no como un gran invento anunciado al mundo, sino como una frase incómoda. En el siglo VI, el erudito Yan Chitui escribió que no usaría para limpiarse papeles que tuvieran citas de los clásicos o nombres respetables. La frase no dice, acabo de inventar el papel higiénico. Dice algo más interesante. Dice que esa práctica ya existía lo suficiente como para tener reglas, límites y hasta respeto por ciertos textos. Siglos después, en la China imperial, también hay registros de papel producido para uso higiénico en la corte. Pero una corte no es el planeta. El papel necesitaba ser barato, abundante y común. Necesitaba llegar a la gente normal y necesitaba competir contra soluciones que ya existían, aunque fueran menos elegantes. China nos muestra una pista temprana. El papel podía servir. La idea estaba ahí. Pero todavía faltaba un mundo capaz de convertir esa idea en costumbre diaria. Y ese mundo no solo necesitaba papel, necesitaba baños capaces de vivir con él. Porque el papel podía parecer la solución perfecta. Era ligero, desechable, suave y fácil de guardar. Pero el baño moderno le puso una condición nueva. No bastaba con que funcionara contigo, también tenía que funcionar después de ti. Porque una cosa es limpiarse, y otra muy distinta es lanzar ese material a una tubería y esperar que desaparezca sin vengarse. Ahí, el papel higiénico tuvo que resolver un equilibrio extraño.
resistir en la mano y rendirse en el agua. Un periódico podía funcionar en una letrina o en un baño sin descarga moderna, pero en un sistema con tuberías, agua y alcantarillado, el material equivocado podía convertirse en atasco. Y un atasco en el baño tiene una forma muy especial de arruinarte el día. Por eso el papel higiénico moderno no es solo papel suave, es papel diseñado para fallar a tiempo, para deshacerse cuando ya cumplió su trabajo, para no quedarse entero, donde nadie lo invitó a quedarse. Esa fue una de las claves de su éxito. El papel higiénico tenía que cuidar el cuerpo sin traicionar al sistema que lo hacía desaparecer. Y cuando ese equilibrio empezó a funcionar, el siguiente problema ya no era técnico, era social. Porque todavía faltaba convencer a la gente de comprar, pedir y guardar en casa un producto del que casi nadie quería hablar. A mediados del siglo XIX, Joseph Gayety vio una oportunidad incómoda. La gente ya necesitaba limpiarse, la gente ya usaba papel, pero casi nadie quería convertir eso en una conversación normal. Gayety lo presentó como un papel medicado para el water closet, no como papel para lo que tú ya sabes, como producto de salud, como solución más limpia, como alternativa frente a papeles comunes, tintas y materiales que podían irritar. Era una forma elegante de rodear el tema sin pisarlo de lleno. Su papel venía en hojas sueltas, no en rollos, y se vendía como algo casi terapéutico, no como el objeto barato que hoy compras por paquetes enormes. Pero el producto todavía no tenía la forma que hoy reconoces. El papel en hojas sueltas podía funcionar, pero no era tan práctico. No siempre era fácil de guardar, tomar o dosificar. El rollo cambió eso, no porque fuera espectacular, sino porque convirtió una necesidad incómoda en un gesto automático. Tiras, cortas, usas, sigues con tu vida, pero para que ese gesto existiera, alguien tuvo que obsesionarse con un detalle mínimo. ¿Cómo haces que una hoja se separe sin destruir la siguiente? Ahí entra Seth Wheeler. En 1891, patentó una mejora para el papel higiénico en rollo, con hojas conectadas y separables. La idea parece pequeña, casi ridícula, hasta que imaginas un rollo sin perforaciones claras. Tiras un poco y sale demasiado, tiras menos y se rompe mal, tiras con cuidado y de pronto estás negociando con un cilindro de papel como si fuera un contrato difícil. La perforación resolvió esa pequeña guerra doméstica, marcó dónde debía romperse el papel, hizo que cada hoja tuviera límite y convirtió el rollo en algo repetible, fabricable y fácil de usar sin instrucciones. Ese fue el verdadero avance. No solo poner papel en un cilindro, sino domesticar el gesto de arrancarlo. Después de eso, el papel higiénico ya tenía una forma mucho más cercana a la actual, pero todavía necesitaba permiso social. Y ahí Scott entendió algo clave. A finales del siglo XIX, el papel higiénico era útil y práctico, pero también demasiado íntimo para anunciarse como cualquier otro producto. Así que durante un tiempo Scott vendió papel para otras marcas, hoteles, farmacias y distribuidores. El producto podía circular sin que el nombre Scott quedara pegado directamente a esa incomodidad. Era una forma de venderlo, sin abrazarlo del todo. El papel higiénico no solo necesitaba una fábrica, necesitaba empaque, discreción y una manera de estar en público sin obligar a nadie a hablar demasiado. Poco a poco dejó de parecer una rareza. Entró en tiendas, luego en baños, luego en armarios, luego en la lista de compras. Scott no eliminó la vergüenza de golpe, la empaquetó, la volvió discreta, la hizo comprable. Y cuando el papel higiénico por fin pudo venderse sin tanto rodeo, la industria descubrió el siguiente campo de batalla: hacer que un producto del que nadie quería hablar se sintiera cada vez más suave. Una vez que el papel higiénico entró en casa, la pregunta cambió. Ya no era solo ¿tienes papel? Era algo más específico. ¿Qué tan suave es? ¿Qué tan resistente? ¿Cuántas capas tiene? ¿Qué tan blanco se ve? La industria entendió rápido que el papel higiénico no se vendía solo como higiene, también se vendía como tranquilidad, como comodidad, como una pequeña garantía de que el baño no iba a traicionarte en el peor momento. Y esa es la ironía. Un objeto del que se hablaba con pudor
terminó lleno de preferencias personales. Hay gente que no discute de política, pero sí tiene una opinión firme sobre el papel de una o dos capas.